Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del IVA en franquicia. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa con este IVA en franquicia que anunciaron en su día y no se ha vuelto a saber nada de él? Te lo cuento. Bueno, pues primero decirte que el IVA en franquicia no es más que un régimen especial del impuesto sobre el valor añadido, sobre el IVA, que permite a esos autónomos y a esas pequeñas empresas no tener que estar aplicando el IVA, quedan exentos de tener que recaudar y de declarar ese impuesto. Bueno, pues esto simplifica muchísimo sus obligaciones, pero ojo, claro, esto nos puede llevar a situaciones complicadas a la hora de competir, porque, bueno, pues una empresa que factura menos de 85.000 euros te puede estar vendiendo un servicio en el que no hay IVA y, bueno, pues si, por ejemplo, es a un particular y se lo estamos vendiendo sin IVA, pues igual podemos vender más barato y, bueno, pues al final estamos compitiendo de una manera un poco complicada con las grandes empresas. Dirás, bueno, pero es que la empresa, la que factura más de 85.000 euros al año, luego se compensa ese IVA. Bueno, hay muchos casos en los que es muy difícil compensar ese IVA, como por ejemplo todas esas empresas que tengan mucha potencia en la parte de recursos humanos. Los recursos humanos no tienen IVA y al final imagínate que yo doy un servicio, no lo sé, de estética, por ejemplo, o que doy un servicio de asesoramiento y lo que tengo es personal contratado. Bueno, pues claro, si te quito de la ecuación el IVA, pues puedo bajar mucho los precios. Bueno, mucho, un 21%. Y va a ser muy difícil que alguien que sí tiene que estar recaudando el IVA, pues pueda competir. Y dices, bueno, pero es que recauda el IVA y luego se lo entrega. Sí, pero claro, el consumidor tiene que pagar el IVA. Y en el otro caso no, porque se lo ha rebajado. Bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto del IVA en franquicia. Y bueno, efectivamente sí es un paso adelante para esos pequeños negocios, para esos autónomos, para eliminar ciertos de esos trabajos que tienen que hacer para la administración, totalmente gratuitos, como es la de recaudar el impuesto del IVA. Así que, bueno, está bien, pero igual esto habría que extenderlo con carácter general, sin IVA. Vamos con cómo se aplica ya en otros países y cómo funciona este IVA en franquicia. Vamos a repasar algunos países de la Unión Europea, por ejemplo en Alemania, que exime a las empresas con una facturación anual inferior a los 22.000 euros. Bueno, pues si facturas menos de 22.000 euros al año, no tienes que cumplir con la recaudación ni con la declaración del IVA. En Francia, 85.800 euros para actividades comerciales y 34.400 para servicios. En Italia, régimen simplificado para negocios con ingresos inferiores a 65.000 euros y en Portugal se establece un límite de 12.500 euros para esa exención del IVA. Como ves, las cantidades son diferentes, ya veremos a ver qué se hace aquí en España. Claro, no tiene nada que ver tener 22.000 euros exentos con esto que os decía al principio de la competencia y demás, o 12.500 que 85.800. Claro, ahí ya puede haber negocios con bastante volumen que estén llegando casi a esos topes gracias a que bueno, pues están consiguiendo optimizar sus precios gracias a no tener que pagar ese IVA, siempre y cuando, como te decía, pues su coste fundamental esté exento de IVA, como puede ser los trabajadores que vas a contratar para dar X servicios. ¿Sobre qué legislación se apoya todo esto? Bueno, pues es la Directiva 2006/112 de la Comunidad Europea, del Consejo sobre el Sistema Común del IVA, que permite a los Estados miembros aplicar un régimen de exención a pequeñas empresas con una facturación anual que no exceda un límite establecido, bueno, pues que no se puedan superar esos 85.000 euros. Bueno, esta directiva busca armonizar esas normativas fiscales, facilitar el funcionamiento del mercado de la Unión Europea. Lo que quiere es que todos los países pues tengan esa opción. Pero, bueno, ya sabéis que no todos los países son iguales ni todos los países funcionan igual. ¿Plazo para implementarlo? Bueno, pues aquí es donde viene el tema. Antes de final de año debería estar aprobado el reglamento. Queda poco. No sé si estará listo para ese momento. Si no está listo, pues seguramente entraremos en penalizaciones y problemas. Que no se ha vuelto a oír nada de esto. Salió la gran noticia de que se iba a poner en marcha y ya silencio absoluto, nadie dice nada. Nos quedan un mes y medio para que esté el reglamento y claro, luego la aplicación es a partir del día 1 de enero del 2025 y nadie sabe nada y nadie está preparado para esto y claro, antes de poner esto en marcha habrá que explicarlo, habrá que cambiar ciertos procedimientos dentro de la administración. Sinceramente me da la sensación de que no va a ser el 1 de enero del 2025 y ya veremos en qué condiciones es, ya veremos qué es lo que finalmente se aprueba.
Pero ¿cómo funciona este IVA en franquicia? Bueno, pues muy sencillo. Las empresas y los autónomos que facturen menos de la cantidad que se establezca, ya sabéis, 85.000 es el máximo, bueno, pues al no llegar a ese umbral de facturación, no están obligados a repercutir el IVA en sus facturas, o sea, no tienen que cobrar IVA, y aquí es donde viene el problema con el cliente final, con el que no es empresa, con el que no puede deducirse el IVA, y es que, bueno, pues ese IVA al final es para mí y puedo reducir los precios y tengo ahí una competencia desleal. No pueden deducir el IVA soportado en sus compras y gastos. Bueno, pues decir, es que claro, entre las compras y gastos y lo que facturan, pero vuelvo a lo mismo, hay muchas actividades en las que el valor importante es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo está exenta de IVA, con lo que son empresas que todos los trimestres tienen que pagar cantidades importantes de IVA porque su coste fundamental, los trabajadores, no llevan IVA. Bueno, pues sí, simplifica sus obligaciones contables fiscales al reducir esa carga administrativa asociada al IVA, que ya sabéis, los empresarios, los autónomos, funcionamos como recaudadores del IVA de la agencia tributaria. Recaudamos de manera gratuita todo ese dinero, lo cobramos en nuestros bancos, lo guardamos y en el trimestre se lo ingresamos a la agencia tributaria. Todo esto sin ningún acuerdo de colaboración. Bueno, pues para estos pequeños autónomos y empresas quedarán exentos de esa obligación, algo importante. ¿Qué requisitos hay que cumplir para acogerse a este IVA en franquicia? Primero, no podemos superar el umbral de facturación del que hemos establecido en ese reglamento que todavía no tenemos en la legislación nacional. Si al final sale esta propuesta y lo que queda fuera el umbral de facturación pues son 22.000 euros, pues habrá muchos menos autónomos y pymes que se puedan acoger. Si es 85.000, pues habrá bastantes más. Hay que comunicarle a la administración tu intención de acogerte al régimen. Claro, nos queda 1 mes y medio para que pudieran aprobar el reglamento. Tienen que poner en marcha todos esos mecanismos para que alguien pueda decir, oiga, que yo me quiero acoger. Me da que vamos fuera de tiempo. Y, bueno, hay que mantener unos registros contables que acrediten el nivel de ingresos. Claro, porque tú al final vas a tener que poder demostrar que estás por debajo de esos 85.000 euros de facturación. Ventajas y desventajas de este sistema de IVA en franquicia. Primero, reducción de la carga administrativa. Lógicamente, no vas a tener que hacer declaraciones de IVA y, bueno, pues eso es menos trámites, menos obligaciones fiscales, algo maravilloso que ya se podría poner para todo el sistema. ¿Mejora la liquidez? Sí, porque en muchos casos se tiene que adelantar el dinero o el IVA a la agencia tributaria, y es que cuando llega el trimestre y hay que liquidar, hay muchas facturas que todavía no se han cobrado. Bueno, pero a otras ya se cobraron y has tenido tú ese dinero. Sí, pero muchas veces tengo que poner yo más dinero porque hay facturas que no me han pagado, que me pagarán igual dentro de 1 mes o dentro de 2, y mientras tanto tengo que adelantar yo ese importe de IVA. Competitividad en los precios, lo que hablábamos es que esos pequeños autónomos y esas pequeñas empresas pues, van a poder competir con un 21% en muchos casos, o con un 10 o con un 4. Claro, yo facturo menos de 85.000 euros al año y ya no tengo que facturar ese 21% de IVA, con lo que tú fíjate, de una venta de 121 euros ya te lo puedo dejar a 100 euros frente a la competencia que sí que tiene IVA y te seguirá teniendo que cobrar 121. Bueno, pues la verdad es que ahí tenemos una competitividad importante en los precios, que no sé yo cómo distorsiona eso la libre competencia. Pero bueno, esto es lo que tiene el IVA en franquicia. Desventajas. Bueno, no nos podemos deducir el IVA soportado. Esto en la mayoría de los casos no tiene importancia, pero en algunos otros sí tiene importancia. Si yo estoy justo ahora iniciando una actividad y hago una gran inversión en la reforma de mi local, bueno, pues ahí voy a tener mucho IVA que me va a ir compensando la agencia tributaria. En este caso, ese IVA no me lo puedo deducir, bueno, pero sí voy a poder no aplicar el IVA a mis clientes, bien sean empresas o bien sean particulares, y eso que me ahorro. Otra desventaja es la limitación del crecimiento. Empiezo a ser muy competitivo, empiezo a vender mucho y llega un punto en el que tengo que salirme de este sistema y volver al otro sistema y dejo de tener esa ventaja del 21%, y bueno, pues eso va a limitar el crecimiento de algunas pymes y algunos autónomos. Luego esa percepción profesional, ¿no? Quiero decir que puede haber una empresa que quiera trabajar con otras empresas que sí le facturen con IVA, porque, bueno, pues si no, pues son empresas muy pequeñas, por debajo de 85.000 euros de facturación. Me interesa para poder deducirme el IVA, claro, es que al final me vende una empresa sin IVA y es uno de mis costes y yo me lo deduciría en el IVA, pero como él no emite con IVA, pues no me deduzco nada. Hombre, pero ¿será más barato o no? Claro, ese es el tema que puede afectar de manera negativa a las empresas que estén en este sistema de IVA en franquicia.
Situación de esta ley, de este reglamento en España. Bueno, pues ahora mismo te puedo decir que se supone que estamos en las fases finales para la preparación que implemente el régimen en franquicia del IVA, que tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2025. No lo veo, pero al final se habla de que una facturación anual inferior a 85.000 euros quedarán exentos de repercutir y de declarar el IVA en sus operaciones. Es lo que se quedó en su momento. No sé si será esta cifra o esta cifra cambiará. En principio, sigue manteniendo que serán 85.000 euros que quedarán, las empresas que estén en 85.000 euros quedarán exentas. Claro, tenemos que aprobar este reglamento. Tiene que ser antes de final de año. Y luego hay otra serie de cosas que hay que hacer antes de un cambio tan importante en la fiscalidad de muchos autónomos y muchas pymes. Con lo que, a mi entender, vamos tarde. Siguen diciendo que llegaremos a los plazos, pero a mí me da la sensación de que es imposible. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. ¿Por qué creo que esto es imposible? Sabemos que hay una fecha tope, aprobarlo antes del final de 2024 y ponerlo en funcionamiento el 1 de enero del 2025. Y yo creo que esto no va a poder ser por lo siguiente. Primero, hay que aprobar una ley que establezca ese régimen y esas condiciones, que ya veremos si es lo último que habíamos visto en los borradores o cambia. Segundo, hay que adaptar los sistemas administrativos de, por ejemplo, la agencia tributaria para este tema. ¿Por qué? Pues porque primero hay obligación de solicitar el cambio a este sistema. Pues habrá que recibir todas esas solicitudes, habrá que hacer las comprobaciones que haya que hacer y a partir de ese momento habrá que comunicar que estás ya dentro de ese régimen. Con lo que yo creo que para el día 1 de enero seguro que no estamos dando esa posibilidad a los contribuyentes. Y después, pues habrá que hacer una campaña informativa. Habrá que contarle a la gente exactamente cómo funciona. Porque hay mucha gente que me pregunta, pero no se hace la declaración del IVA, pero yo facturo con IVA. Hay que dejar claro cómo va a funcionar y, bueno, pues qué ventajas, qué inconvenientes tiene. Hay que hacer una campaña de información para todas esas pymes y autónomos. Todo eso no da tiempo a hacerlo antes del día 1 de enero. O mucho me equivoco o me da la sensación que no va a estar funcionando para el día 1 de enero. En resumen, volvemos otra vez a obligaciones legislativas que tiene el Estado español desde hace muchísimo tiempo, con unos plazos tremendos para ponerlos en marcha y que no se cumplen. Ya lo hemos visto con lo de la remuneración del permiso parental y, bueno, no se hace a tiempo, multas y muchísimas otras normativas que, bueno, pues no llegamos a los plazos que nos dan, pero no llegamos porque no se hace el trabajo, porque no se desarrolla en tiempo y forma. Tenemos una de las administraciones más grandes de la Unión Europea, con más funcionarios, más políticos por ciudadano, y aún así no conseguimos llegar a los plazos cuando otros países ya lo tienen implantado. Claro, ¿no interesa? Pues parece ser que se han dado cuenta que puede afectar de manera importante a la recaudación y entonces, bueno, pues igual están intentando alargarlo al 2026 o no lo sé. Por ahora nos dicen que sí que estará en enero del 2025. Ya veremos. En mi opinión, no creo que pueda estar funcional. Hay muchas cosas que hacer todavía. No tenemos ni siquiera aprobadas las condiciones del reglamento. Ahí pueden venir las primeras sorpresas y es que se apruebe, pero que se apruebe, pues eso, con unos límites de 12.000 euros, de 20.000 euros, que al final afecte a muy poquitos autónomos y muy poquitas pymes en España. O bueno, que afecte a muchas, pero que realmente no sea importante en términos de recaudación. Yo creo que irá por ahí la cosa. O si no, pues incumplir la normativa y, bueno, pues esperar las sanciones que vengan y retrasar esto. Y como digo yo muchas veces, al que venga, que arree. Y ya será otro el que tenga que resolver esta situación. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberte resuelto todas esas dudas sobre ese IVA en franquicia. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a la cabeza, que envíes este vídeo a todo el que necesite esta información. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores. Y si quieres más información sobre todas estas cosas, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós.